Un placer y un gran privilegio para mí estar compartiendo con todos los que están viendo y van a ver este contenido. Es un honor y un privilegio poder estar con ustedes una vez más. En esta ocasión, mi objetivo será simplemente ser el entrevistado en el canal. Y para ello vamos a tener un gran amigo y un gran colega que va a acompañarnos en esta ocasión. Es el joven Matías de Salta, gran amigo de nuestro querido hermano Jonathan Ramos y que justamente ha abierto un canal muy interesante que se llama Un Padre Enojado. Esperemos que ustedes puedan estar con nosotros, rieguen la voz, rompan el botón de me gusta para que así podamos llegar a muchas más personas, puesto que en estos 40 a 45 minutos vamos a estar hablando sobre un tema candente y puro que creo que tenemos que desarrollar acá. Así que voy a hacer la invitación a mi querido hermano Matías de Un Padre Enojado, mientras ustedes van regando la voz para poder compartir con todos los demás este interesante contenido. Vamos a darle la bienvenida. ¿Cómo estás, Matías? Hola, un saludo Néstor y a toda tu audiencia, a todos los hermanos que nos ven a través del canal de YouTube, sobre todo de tu canal, Un Teólogo Responde. Bueno, como bien decías, yo soy de la provincia de Salta, Argentina, de Los Pagos, de nuestro amigo querido Jonathan Ramos. Sí, Así que como ven, estoy acá con la camiseta argentina, claro. ansioso para que gane el viernes. Estamos todos así acá en Argentina, así que Ya me imagino. este, el agradecido soy yo, Néstor, de que vos me des este espacio en tu canal. Y bueno, estamos acá para dar pelea, para presentar batalla, como quien dice. Mi canal Estamos, es de Un Padre Enojado, lo abrí hace poco, si bien no cuento con muchos recursos, pero mi primera entrevista la tuve con nuestro amigo Jonathan Ramos, donde le hice una breve entrevista sobre el Dios de las Máscaras, y también el motivo de por qué supuestos cristianos o aquellos que se identifican con la fe evangélica, protestante, se estaban pasando al catolicismo romano, que es algo que también vamos a tratar en esta noche, en estos minutos, ¿no es cierto? por supuesto que sí. De hecho, tú eres la estrella acá, puesto que nuestro canal está a la disposición para que tú puedas entonces usarlo para desarrollar la entrevista que quieras plantear. Así que es un honor para mí poder estar aquí contigo y con todas las personas que se nos agregan. Debo destacar este comentario de Unidos en la Fe. Dice, yo fui católico y me regresé al protestantismo. O sea, parece que él había sido protestante, se fue al catolicismo y luego regresó al protestantismo y dice, al principio todo parece color de rosa, pero las cosas no son como la pinta. Yo creo que un poco del espíritu de ese comentario es lo que nosotros vamos a desarrollar en este interesante conversatorio. Bien, sí. Yo quisiera comenzar con la confesión de fe bautista en el capítulo 26, si no me equivoco, artículo 3, que dice así. Dice, las iglesias más puras bajo el cielo están sujetas a la impureza y el error, y algunas han degenerado tanto que han llegado a ser no iglesia de Cristo, sino sinagogas de Satanás. Sin embargo, Cristo siempre ha tenido y siempre tendrá un reino en este mundo hasta el fin del mismo, compuesto de aquellos que creen en Él y profesan su nombre. Eh, como primer tema, quisiera hablar sobre el estado de la iglesia actual, ¿no? Creo que eh, en la iglesia de hoy se está perdiendo lo que es la predicación expositiva de la palabra de Dios en los púlpitos. Obviamente no quiero caer en generalizar todo, pero sí en su gran mayoría. Y, y creo que, como bien dice este artículo 3 de la Confesión Bautista, eh, muchas iglesias hoy son sinagogas de Satanás, literalmente. Y es triste también ver entre hermanos reformados, bautistas clásicos también, que han adoptado formas extrañas de predicar el Evangelio,
a través de un evangelio del decisionismo, que le está haciendo mucho daño a la iglesia. Y también, obviamente, la ignorancia que hay en los miembros sobre la historicidad de la fe, de dónde viene su fe. En este caso, las confesiones, los credos, y un desconocimiento de la palabra también, ¿no? Es lo que vemos. No sé, en este caso, vos, Néstor, cómo también responderías a esto, ya que mi fundamento se basa en lo que dice esta confesión, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, ciertamente, durante mucho tiempo hubo una especie de crisis de púlpito. Claro, las crisis de púlpito no son una realidad posmoderna, por así decirlo, puesto que este tipo de crisis han estado ocurriendo desde que la iglesia inició sus primeros pasos. En la Edad Media, sin duda alguna, hubieron momentos críticos en el ámbito del púlpito. Pero ya hablando del púlpito reformado, después de la Edad Dorada de la Reforma, hubo un periodo de latencia, donde sin duda alguna el púlpito comenzó a ser secuestrado por personajes que no tenían un conocimiento básico de la fe que profesaban, que habían caído en una especie de profesionalismo de la vocación pastoral y que en el marco de lo que es el escolasticismo reformado comenzaron a hacer del púlpito una especie de pieza fósil. Obviamente el puritanismo representó un rescate de ese proceso de fosilización. Y el puritanismo, con su énfasis en la predicación expositiva, sentó un precedente para la resurrección del púlpito que dio paso después al desarrollo de distintos despertares. El más famoso de esos despertares se dio acá en Estados Unidos y que llevó a la palestra nombres de la talla de Jonathan Edwards que se convierten en campeones de la predicación expositiva. Luego, tras otro periodo de latencia, hubo una resurrección del púlpito justamente en nuestra época. Y esta resurrección del púlpito en nuestra época ha devenido en el desarrollo de una especie de resurrección de la predicación expositiva. Y sí, aunque ciertamente hace unas décadas atrás nosotros teníamos un púlpito secuestrado por predicadores del Evangelio de la Prosperidad, etcétera, no se puede dejar de mencionar que sin duda alguna, en medio del liberalismo teológico, en medio de los predicadores del Evangelio pleno, nosotros vimos un incipiente desarrollo de un remanente que tenía un deseo de seguir predicando de forma expositiva y que hicieron un gran trabajo, especialmente dentro de los bautistas reformados. Gracias a ellos, sin duda alguna, ha habido de nuevo un despertar en torno a lo que a la predicación expositiva se refiere, y eso se descubre en dos renglones. El primer renglón tiene que ver con el amor hacia lo puritano, literatura puritana que ha sido rescatada otra vez, que ha sido consumida por los lectores y que sin duda alguna también ha sido emulada, hasta el punto tal de que hoy en día muchos de los seminarios te enseñan cómo estructurar un sermón a lo puritano, entendiendo que el puritanismo sin duda alguna representó una tendencia que rescató el púlpito y rescató la predicación expositiva. Lo segundo tiene que ver sin duda alguna con un punto importante y es el neocalvinismo. Sin duda alguna, el neocalvinismo se ha convertido en una referencia de alto nivel a la hora de hablar del desarrollo y la extensión de la predicación expositiva. Una extensión que va más allá de las denominaciones, es decir, más allá de los bautistas reformados, ha hecho que el neocalvinismo se convierta en una tendencia abrazada incluso por pentecostales, hasta el punto tal que hasta dentro del mundo pentecostal ha habido una resurrección de la predicación expositiva. Entonces, sin duda alguna, cuando nosotros vemos todo esto, mientras había un fenómeno que había secuestrado el púlpito, vemos un incipiente desarrollo del interés de la predicación expositiva, atrayendo sobre todo a los jóvenes. Y eso yo creo que debe ser insertado en el análisis del estado de la iglesia evangélica del mundo protestante actual,
porque sin duda alguna, si bien durante un tiempo el paradigma que predominó fue un paradigma que negaba los valores de la predicación expositiva y prefería un mensaje construido motu propio a través de una falsa dicotomía entre el rema y el logos, aún a pesar de ello, sin duda alguna, ha habido también un interés marcado en resucitar la predicación expositiva. Así que creo que no todo está perdido desde mi perspectiva. Bien. Sí, como también leíamos acá, dice que Cristo siempre ha tenido y siempre tendrá un reino en este mundo hasta el fin del mismo, compuesto de aquellos que creen en Él y profesan fe en su nombre. Eh, También es cierto eso. Es más, hasta hace unos años atrás había una predicación expositiva, inclusive en los púlpitos que no eran bautistas o clásicamente reformados como los pentecostales, ¿no? No sé cómo será en las zonas donde vos vivís, Néstor, pero donde yo vivo, o por lo menos en mi provincia, en Salta, está muy asentado el pentecostalismo y el neopentecostalismo. De hecho, yo salí de una iglesia, entre comillas iglesia, siempre voy a decir así porque no, es una sinagoga de Satanás. Yo me comencé a congregar apenas, comencé a ir a una iglesia evangélica, en una iglesia neopentecostal donde se predicaba la confesión positiva, donde el pastor ya tenía el llamado, ya no era más pastor, sino un apóstol, un profeta. Estaban todas estas temas de las maratónicas de enlace. Era un desastre. Después la iglesia se terminó dividiendo, se fueron los miembros, el pastor robaba los diezmos, se quedaba con los terrenos de los hermanos. Un desastre, un desastre. Pero el Señor fue tan fiel que me sacó de ese lugar. Inclusive hasta con mi señora, mi esposa, que hace ya 10 años estamos casados y tenemos 2 hermosos hijos, Tiziano y Hanna. En su momento, cuando nos casamos y teníamos mi nene pequeño, el Señor nos sacó leyendo su palabra, a pesar de que en ese momento, no teníamos muy claro las doctrinas de las Escrituras, porque todo lo que se aplicaba en esa pseudo iglesia cristiana era el diezmo, confesión positiva. Tú tienes que ser un, un rey David un poco más y la verdad que fue algo horrible, ¿no? Ahora que lo puedo recordar más, digamos, tranquilo, pero sí deja sus secuelas, pero yo recuerdo que hace años atrás, hasta inclusive por televisión, digamos, las prédicas eran expositivas, no eran tan tendenciosas hasta a lo que vemos, ¿no? Ahora, hace poco vimos a Ana Maldonado decir que caminaba sobre el aire, un poco esos disparates, digamos. Y bueno, Maldonado sí, que sigue también con su disparate. Y hace poquito, acá en Salta, vino la ex esposa de Maldonado, de Guillermo Maldonado, Ana. Así que, y acá todos los pastores, el Consejo de Pastores de Salta aplaudiendo, promocionando el evento, y siempre cuando veo pegatinas promocionando inclusive sus lugares donde van a estar los predicadores, siempre sale el logotipo gran campaña de fe, de sanidad y milagro. Y yo digo, ¿dónde está la palabra de Dios? O también ponen el logotipo, Jesús te ama, Salta, Jesús te ama, cuando acá tenemos una provincia endurecida por el pecado, recontra idólatra, okay, en mi provincia. Así que yo veo esto, digamos, como un mal que afecta a todo, ¿no? Pentecostales, bautistas,
No sé cómo será donde Dame, está vos, Néstor. Déjame hacerte una pregunta. Y esa actividad fue reciente, ¿verdad? Esa campaña que mencionas. Sí, sí, sí Y la, hace... ¿Ah? y la concurrencia más o menos. ¿Fue mucha, fue masiva o pocas personas fueron? Sí, no, sí, 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 fue más, fueron... Va, no fue... Salta no tiene muchos habitantes, 1,5 millones, pero en la capital, a ver, veamos, un cine, Ujú. en un cine fue. Ok. Y fueron la gente que promocionaba el evento y llenó, obviamente. Ok, Pero no, ok. pero no podía decir nada, ¿no? Sobre Ana Maldonado, no. Ya te saltaban con, con el martillo de Thor a pegarte y a Sí, defender a sí, sus sí. Gales. Sí, claro, claro que sí. Ahora bien, es importante destacar lo siguiente. El fenómeno de, del neocalvinismo, vamos a llamarlo así. Estoy hablando, pues puesto que es un fenómeno que justamente es el que está detrás, responsabilizado del desarrollo de esa hambre por otra vez rescatar la predicación expositiva. Ese fenómeno ha arrasado sobre todo en los jóvenes. Si nosotros podemos consultar en redes, vamos a descubrir que hay un cambio de paradigmas. El cambio de paradigmas ha llevado a que se hagan menos campañas del tipo que mencionas. Me imagino que todavía seguiremos teniendo muchas de ellas, pero cuando hacemos una comparación 2 décadas atrás, vamos a descubrir que ese paradigma de evangelismo masivo, por ejemplo, de evangelio de masas, ha ido declinando a lo largo de los años y se ha ido prefiriendo un trabajo más concentrado con la organicidad de la iglesia en conexión con la comunidad y sobre todo el trabajo en las redes. Esto es importante porque más que todo tras la pandemia del 2020, las cosas tuvieron que cambiar en la praxis que la iglesia asumía y más particularmente porque el mundo cambió. De modo tal que antes de la pandemia se preferían o se prefería directamente un paradigma más enfatizado en el carismatismo, en las sanidades, en los milagros y en los dones, etcétera. Pero ahora, tras la pandemia, ha habido un mayor interés apologético. Ha habido un crecimiento por el interés apologético mucho más que por el interés carismático o por el interés en las campañas masivas. Y eso incluso ha llevado a que grandes representantes del ámbito de este evangelio masivo, como era Maldonado, Guillermo Maldonado, llegasen incluso a escribir libros de apologética o el caso de conferencias de apologética desarrolladas por organismos neopentecostales. Y eso es llamativo porque justamente presenta un cambio paradigmático. Y es que ahora las personas en la calle están más interesadas en que se les respondan preguntas a las dudas que tienen que a que les lleven a una campaña a predicarles el evangelio. Eso es básico y es una discusión que, por ejemplo, he tenido con muchos pastores que justamente han tenido que ver este paradigma en crecimiento, justamente porque como nos encontramos en una sociedad que tiene mayor acceso a la información a través de los aparatos, entonces puede tener más preguntas incómodas que presentarle a los predicadores y de ahí la necesidad de los predicadores en volver a formarse en teología. Hay un interés masivo en el campo teológico, en el estudio del campo teológico. En los seminarios están abarrotados, debo decirlo, sin duda alguna, especialmente después de abrirse las modalidades virtuales, porque hay un interés en tener una información correcta. Y yo creo que eso es una de los factores o de las variables responsables de que el, la predicación expositiva comience a resucitar. Y de ese modo entonces tengamos una mayor propuesta de trabajo, o en este caso una mayor propuesta de trabajo pastoral para que el pastor también se forme como maestro. Antes eso no se tenía de ese modo. Es decir, se veía al pastorado y al maestro como ministerios separados.
pero ahora se está pensando en que el pastor y el maestro deben ser dos caras de la misma moneda. Y tal cual. por esa razón es que el paradigma ha cambiado. Claro, veremos coletazos como ese, pero son coletazos de un paradigma que está muriendo. Claro, Coletazos así es, como te Néstor. mencionas de la campaña que dijiste. Ujú. Sí, en Salta, por ejemplo, está muy arraigado lo que decías. Y si bien en mi provincia, hasta donde yo sé, hay una sola iglesia reformada, este, está muy arraigado y cuesta, por ejemplo, a mí me cuesta hablar quizás con mis ancianos de temas referentes a la reforma, como que desconocen muchas cosas. Conocen, sí, de Lutero, de Calvino, pero lo tienen allá lejos, digamos. No sé si lo habrán leído, pero la verdad que eh, en mi provincia está muy arraigado el pentecostalismo. Y, De y, hecho, antes que venga Ana Maldonado, estuvo, que sí llenó, llevó más gente, todo, estuvo en un estadio acá de Salta, de un equipo local, Cayuruna, hace unos años atrás, en el año 2019, si no me equivoco, antes de las pandemias, a mitad de año. Y, y también todos los pastores, la gente evangélica bautista, pentecostal, de todo, llenaron ese estadio que tiene capacidad más o menos para albergar unas 30.000 personas, ujú. sin discernimiento, sin nada. Y yo me acuerdo que en ese momento estaba trabajando como operador en una estación de servicio y se me acercaba una señora que fue a cargar combustible y me daba los folletos. Le dije, no, tenga cuidado, no vaya, le advertía. Y me decía la señora, no, vos ya querés pelear, que esto, que lo otro, ya está bien, y no me terminó dando el folleto. Pero me nacía advertirle, digamos, porque yo ya sabía, por lo que a mí me pasó, la experiencia que comenté recién, este, todo el movimiento que hay atrás detrás de eso, digamos, todo el negociado, toda la manipulación que hacen, ¿no? Y eso es lo Claro. que también me movió a mí a estudiar la palabra de Dios. Pero es preocupante, Néstor, el estado en que se encuentra, por lo menos la iglesia de esta parte de Latinoamérica, o sea, América del Sur Ujú. más que nada. Sí, me Si imagino. bien, obviamente, si bien, disculpa Néstor, si bien yo reconozco, ¿no? Obviamente que queda un remanente fiel, que obviamente la pandemia, las redes sociales han afectado de tal manera que hoy en día uno puede escuchar prédicas expositivas, puede saber acerca más de la reforma, Ujú. eh, adquirir libros, pero es muy difícil, ¿no? Y va a llevar tiempo desarrollar todo eso. Sí, por supuesto, pero a final de cuentas también lo bueno del caso es que ha habido una especie de reforma incluso dentro del pentecostalismo, puesto que las confesiones de fe del pentecostalismo son reformadas. Ahora, cuando el pentecostalismo en su liturgia difería, obviamente lo que ha habido una especie de intercambio eh, y ha habido una especie de recepción doctrinal del pentecostalismo para asumir conceptos que son puramente reformados, pero también las iglesias reformadas han abrazado un poco de la liturgia pentecostal, especialmente el neopentecostalismo, con el tema de la reforma musical. La reforma musical es un legado del neopentecostalismo y hoy en día podemos ver a la IBI de Miguel Núñez en República Dominicana, que tiene todo un coro muy parecido en su estilo de música a la reforma musical preconizada por los neopentecostales. Así que yo creo que ha habido un poco de intercambio de ambos y ese intercambio es bueno porque muestra que no hay tal separación o división entre en el mundo evangélico, a pesar de que tengamos este estigma de tener multiplicidad de denominaciones, aún así no es verdad en la realidad óntica, puesto que cuando vemos la práctica
descubrimos directamente que hay conexiones e intercambios que deben ser reconocidos. Y eso también lleva, por ejemplo, a que debido al intercambio ha habido una resurrección de la experiencia de la predicación expositiva en iglesias pentecostales, en iglesias neopentecostales. Y por eso se habla de pentecostales reformados, o como dice mi querido amigo Murcia, pentes reformados, Sí, que debo eso te decir, iba a decir. que debo decir, evidencian directamente que sí existe una especie de conexión en todas las líneas del mundo evangélico. Y eso puede ser práctico a la hora de analizar el Estado. Ahora, hablando del fenómeno de la migración, que es muy importante, y muchos de los que están aquí han venido especialmente por ese tema, el fenómeno de la migración del protestantismo al mundo evangélico, al mundo católico romano, es un fenómeno que también debe ser analizado. Alguien podría acusar las causas a las pocas predicaciones positivas, pero yo creo que lo que ocurre en el caso del fenómeno, entre comillas, es que se le ha dado más promoción, lindo perrito. Se le ha Macanita dado, se llama. sí, claro, ¿cómo se llama? Macanita, porque es Acá. chiquitita. Ah, mira qué bien, qué bien. Pues bien, se le ha dado más promoción a los casos aislados de personas que se han pasado al mundo del catolicismo romano y no se está atendiendo a las estadísticas. Yo creo que ese es el gran problema de los que intentan ver una situación incómoda dentro de este fenómeno. Pareciera, por el sonido que generan, que las personas que han abrazado el catolicismo romano haciendo confesiones públicas alimentan ese principio o ese logaritmo que acuñó alguna vez algún apologista católico cuando dijo que el católico mal informado se hace protestante y el protestante bien informado se hace católico. Con ese logaritmo que realmente tiene un problema de conexión a la hora de la realidad, no ha contemplado el fenómeno estadístico. Y yo creo que es ahí, en los datos estadísticos, donde tenemos que concentrar nuestra vista para ver si realmente existe tal cosa como una migración de protestantes a católicos. Sí, sí, bueno, de hecho, creo que hiciste un video acerca del tema de la estadística hace unas semanitas atrás. Tuve oportunidad de verlo y creo que es muy interesante, ¿no? Uh-huh. De Lo hecho, que sí, sí, de hecho, decime yo Néstor. no mencioné los datos estadísticos. Sí había dicho la necesidad de revisar la estadística. Y yo creo que en un video como este sí se puede mencionar los datos como tal. Claro, sí, sí, Sí. sí. Este, volviendo un poquito al tema anterior para ya pasar directamente a lo que estabas hablando sobre este fenómeno del evangélico al catolicismo, yo creo que en tercer y último lugar, acerca del estado de la iglesia evangélica, creo que la doctrina del arrepentimiento se ha perdido en muchos púlpitos. Eh, por ejemplo, la Confesión Bautista en el capítulo 15, artículo 3, dice: este arrepentimiento para salvación es una gracia evangélica, por la cual una persona a quien el Espíritu hace consciente de las múltiples maldades de su pecado, mediante la fe en Cristo se humilla por él con una tristeza que es según Dios, abominación de él, aborrecimiento de sí mismo, orando por el perdón y las fuerzas que proceden de la gracia, con el propósito y empeño, mediante la provisión del Espíritu, de andar delante de Dios para agradarle en todo. Y como te decía al principio, Néstor, creo que también esto es algo que se ha perdido, ¿no?, en los púlpitos. Eh, a veces la transición es predicar del amor de Dios y dejar el arrepentimiento, o a veces se lo nombra tan superficialmente que vienen al Señor sin arrepentirse
Y he visto el mal, inclusive en mi propia iglesia, lastimosamente, porque hacen esa transición, cuando, digamos, la fe y el arrepentimiento son cara de una misma moneda. Ujú. Y eso ha creado, digamos, por ejemplo, en mi iglesia, el mal de que muchos iban a la iglesia, abrazaban la fe y estaban un tiempo, pero después estaban abrazando el mundo, el pecado. eh, y yo decía, ¿qué está pasando acá? Y yo creo que eso también se ha perdido en las predicaciones positivas. Por supuesto, ahora se está recuperando, como bien decía Néstor, este, pero he visto también este mal, digamos. No sé cómo lo ves vos, Néstor. Sí, es un problema, pero gracias a Dios es un problema solucionable. En ese caso se han hecho o se han tomado las medidas necesarias para ir trabajando con ello. Y creo que eso ha sido como resultado justamente de un despertar en el interés del estudio de las escrituras, un estudio concienzudo de la palabra de Dios y una exposición de la misma con un notable interés, especialmente en América Latina, debo decir, y en las comunidades de fe latinas en Estados Unidos. Puede ser que en las comunidades anglosajonas exista un interés marcado, especialmente en las que están conectadas históricamente con la reforma protestante, como por ejemplo los bautistas reformados que han incrementado su presencia en los Estados Unidos. Pero pese a las diferencias que podríamos encontrar, aún a pesar de ello, ha habido un deseo masivo en Latinoamérica por conocer las escrituras. Y ciertamente el mundo o el contexto del mundo evangélico latinoamericano es pentecostal, puesto que justamente metodistas y pentecostales son los que hicieron una excelente labor misionera en el mundo católico romano, a excepción de las denominaciones reformadas que fueron más rezagadas para enviar misioneros a Latinoamérica. No que lo hicieran, pero fueron más rezagadas, a excepción de los bautistas. Y sin embargo, pese a ello, debido a la situación que hemos mencionado, de un interés marcado en conocer las escrituras para poder responder a los desafíos y las preguntas que la gente de afuera hace, debido a que ya tiene mayor acceso a la información a través de sus móviles, ha habido también un deseo intenso de pastores que eran eh, pentecostales de pura cepa y que muchas veces utilizaban el discurso de que la letra mata, el espíritu vivifica, para evitar formar a los miembros en el estudio teológico, porque prefería más la piedad o se dio más paso a un evangelio de, de un enfoque en el presente y no en el porvenir. Entonces, esos pastores, esos hermanos, visto la necesidad, han dado un paso certero para poder otra vez reinsertarse dentro de la fe y la cosmovisión reformada. Y creo que la situación en Hispanoamérica, especialmente en países más cercanos a Estados Unidos, como los países caribeños, los países de Centroamérica, ha habido un despertar de la reforma. O sea, la reforma en Guatemala es increíble. O sea, tengo aquí hermanos guatemaltecos en la iglesia que justamente me hablan de ese intenso despertar. También ha pasado lo mismo en Honduras. Creo que está pasando lo mismo en El Salvador. Wow, Y wow. En México, uno de los últimos datos del 2020 justamente ha mostrado un crecimiento mayor del mundo evangélico y del mundo evangélico reformado, en contraposición al mundo católico romano, que ha habido un descenso del catolicismo en México y un incremento del protestantismo. En el 2020, estaba hablando de datos del 2020. Wow, impresionante, Néstor. No tenía esos datos. Eh, pero bueno, que Dios quiera que también lleguen acá, a esta parte, en América del Sur, ¿no? Sobre todo en mi país, mi provincia, que tanto lo necesita. Y bueno, ya pasando más al tema candente de por qué evangélicos.
se pasa en el catolicismo romano. Néstor, aparte de lo que dijiste recién, ¿qué otros fenómenos debemos observar que está sucediendo en este tema? Con todo lo que se dio con Santiago Larcón, bueno, los debates que ahora va a tener, digamos, Will Grant con Plasencia. ¿Qué es lo que está pasando? Quizás nosotros tenemos que estar más preparados para presentar defensa, para hacer la apologética de sola escritura, ¿qué es lo que no estamos teniendo en cuenta nosotros los reformados, los evangélicos, con este fenómeno? Bueno, creo que lo que no hemos tenido en cuenta quizás es el poder de las redes y el tema de tener a representantes dentro del campo apologético que no tuvieron una formación en la dogmática reformada. La dogmática es un punto esencial para poder establecer las bases y los fundamentos de todo movimiento. De hecho, el terminus ad quo del neocalvinismo, que como te mencioné, es esta postura que ha resucitado el espíritu reformado en Latinoamérica, es la publicación en 1901 de la dogmática reformada de Hermann Bavinck. Ese es el término ad quo del neocalvinismo, sin duda alguna. Y hago acotación de ello justamente porque la dogmática reformada nos permite tener mejor centrada nuestras convicciones. Esto de por sí es el talón de Aquiles de la apologética protestante. El talón de Aquiles de la apologética protestante justamente era un desconocimiento de su dogmática. William Lane Craig, por ejemplo, es un gran apologista, pero William Lane Craig no es un buen teólogo, en el sentido de que como apologista y filósofo, prácticamente de filósofo cristiano, es un excelente trabajo, pero muchas veces se perdía en debates que tenían que ver con conceptos dogmáticos por desconocimiento de la dogmática reformada. Y este patrón no solamente lo encontramos en William Lane Craig, sino en casi todos aquellos que pueden tomarse como línea sucesoria de un personaje de tal relevancia como él, además de también otros personajes. Y aquí es donde entramos a los apologistas cibernéticos o los creadores de contenido en YouTube que hacían apologética. Muchos de ellos no tenían ese conocimiento profundo en la dogmática. Obviamente no estoy diciendo que todos, pero muchos de ellos. Y al no tener ese conocimiento básico en la dogmática, a la hora de conocer la dogmática católico-romana, podrían haberse vistos en conflicto con la apreciación de los planteamientos doctrinales de esos constructos dogmáticos. Claro que muchos de ellos en su análisis serán sinceros y eso les llevó, por ejemplo, a adquirir contenido o material que trataba de explicar la dogmática reformada. Pero el único inconveniente aquí es que la adquisición de contenido no necesariamente te habilita para comprender el contenido o para poder, sin duda alguna, tener en consideración que el material suscrito realmente te está diciendo toda la verdad o por lo menos te está haciendo una explicación concreta determinada del tema. Y esto es así porque fácilmente cuando yo tengo un paradigma planteado en la cabeza, podría interpretar las palabras de un autor a la conveniencia de ese paradigma que tengo en mi cabeza. Creo que es el caso de muchos apologistas católicos romanos que utilizan autores reformados justamente para desmontar presupuestos reformados, diciendo que esos autores están en contra de esos presupuestos. Cuando tú vas de cerca y analizas lo que esos autores que ellos consultan dicen, descubres que nada más lejos de la verdad. Ellos malinterpretaron adrede a estos autores, pero ¿por qué? Porque no conocen las bases dogmáticas reformadas. Y al tú no conocer las bases dogmáticas reformadas, obviamente que vas a confundirte y caer en ese sentido. Ahora, ¿por qué este fenómeno es notable o salta a trascendencia o a relevancia, se hace trascendente? Debido
al poder de influencia que estos creadores de contenido tenían. Entonces, como estos creadores de contenido tenían un fandom, sin duda alguna que ese fandom o se vio defraudado o se vio confundido. Y entre los que se vieron confundidos estaban aquellos que ya tenían dudas de antemano y decidieron tomar el paso valiente de su influencer, o en dado caso comenzaron a generarse dudas, incluso aquellos que ya tenían un buen trabajo sólido, que justamente habían salido de un panorama eh, en el que no se fomentaba el estudio teológico. Comenzaron a ver estos creadores de contenido que suplieron esa necesidad, y dos estos creadores a una posición del espectro religioso dentro del mundo, dentro de la cristiandad. Entonces ellos decidieron también tomar ese paso, o simplemente comenzaron a tener dudas al respecto. Eso pasa mucho. Yo en mi video de Instagram propuse que el análisis se debía a ver el fenómeno en dos extremos. El primer extremo era justamente los creadores de contenido que venían de hogares, perdón, de hogares no, de iglesias. Las iglesias son hogares, por eso lo pensé así. Venían de iglesias donde no se fomentaba el estudio teológico, donde de hecho se rechazaba. Abrieron los ojos, como tú me estabas contando tu experiencia, y dijeron, no, espérate, esto está mal. Comenzaron a ir a lugares donde sí se les formaba en la palabra. Entonces, al haber venido de un contexto donde no se formaban en la palabra, tenían cierto resentimiento hacia ese contexto y se convirtieron en críticos duros de ese pentecostalismo incipiente, el neopentecostalismo y los excesos cometidos. Entonces, al convertirse en críticos, se volvieron la voz de muchos que también veían ese problema. Y es aquí donde veo el segundo extremo, que las personas que le seguían también venían de esos contextos y obviamente se sintieron identificados con ellos. Pero el punto en común que ellos tenían no solamente era proceder de contextos eclesiales donde no se les entrenaba, sino que cuando llegaron a este punto, ambos unidos y convertidos en un solo conjunto, comenzaron a retroalimentarse entre ellos sin tener una base dogmática establecida. Y al no tener una base dogmática establecida, puesto que aunque iban a congregaciones donde se les enseñaba la palabra, no necesariamente se les educaba en la dogmática misma, entonces sucumbieron ante el influjo del neocatolicismo evidente. Y a eso yo le inserto una cereza en el pastel, que lo dije en un comentario en privado, en un grupo que se llama Reformados en el Mundo. Y es que al estar atacando directamente al neopentecostalismo, se descuidaron del neocatolicismo incipiente que estaba detrás. Descuidaron la retaguardia. Y fíjate que quienes sucumbieron en ese catolicismo y obviamente se pasaron al catolicismo, eran aquellos que no tenían esa base sólida dogmática, y todos los que estaban detrás, o muchos de los que estaban detrás, no todos. Pero habían otros creadores de contenido que no sucumbieron y que ahora se han convertido en paladines contra estos. Esos que no sucumbieron lo hicieron porque sí procedían de contextos eclesiales donde se les formaba más en la palabra. Entonces, lo que ahora tenemos es justamente el resultado evidente de años y años de poca formación en la escritura, que conllevó a que unos sucumbieran y otros no. Y ahora en esta batalla de dimes y diretes, lo que estamos encontrando es justamente ese encontronazo de dos realidades encontradas. Ese sería más o menos parte de mi análisis. Claro. Sí, totalmente, Néstor. Otra cosa que observé, por lo menos yo ya hablando de alguien en particular, ¿no? En el caso, el que todos conocen, ¿no? El de Santiago Alarcón. Uno, como yo era suscriptor de su canal y obviamente era alguien que lo seguía,
pero vi ya que algo, una crisis de fe grande en él. Sobre todo, bueno, él hacía publicaciones, de apologética, y cita a un cura astrofísico, es conocido, falleció hace poquito. Y no sé si él subió el video, ¿no? Pero sí está el video en YouTube y en internet lo puedes buscar, donde este cura astrofísico dice que la fe reformada, la fe evangélica, no es una fe razonable. No sé si tuviste la oportunidad de ver ese video o escucharlo. Sí, sí, llegué a verlo. No lo vi completo, pero sí llegué a ver parte. Él decía como que la sola escritura no tenía razón ni sentido, digamos, para ser creída. No era una fe razonable. Y yo creo que eso, no sé si él habrá escuchado eso, habrá sido influenciado por eso, pero es como que también él se fue al extremo, ¿no? Y, y veo también que a veces en algunas personas que también se pasan al catolicismo romano, ven todo en la fe patrística, digamos, en lo que dicen los padres de la iglesia temprana, ¿no? Y uno le dice, bueno, la escritura dice eso, no, pero bueno, Atanasio dice esto, Agustín dice esto, y veo esos extremos también, no sé vos cómo lo ven esto. Lo que pasa es, mira, hubo una vez en 1968 en la Universidad de Kansas una reacción. La reacción de Kansas sirvió como terminus acuo para el neofundamentalismo. ¿Qué fue la reacción de Kansas? Que en la Universidad de Kansas, mientras en Europa, especialmente en Francia, se daba el mayo francés, el mayo del 68, hubo una reacción conservadora frente a este liberalismo incipiente que después abrazó a Estados Unidos. En Kansas hubo una reacción conservadora de 3 profesores laicos, uno de ellos se llamaba John Senior, el otro era David Quinn, había otro más, que crearon una avanzada para, desde la plataforma académica universitaria, presentarle a los estudiantes un panorama más consciente de lo que era la herencia judeocristiana de la cultura occidental. Y eso obviamente generó una especie de avivamiento que se conoció como la reacción de Kansas, que es la antítesis del mayo francés. Ahora, la reacción de Kansas tuvo como característica que en el pensum del programa académico, ellos insertaron un estudio de los padres de la iglesia, de los autores clásicos, especialmente Agustín, Tomás de Aquino, etcétera, los padres de la iglesia, porque ellos entendían que revisando la literatura que había sido producto de esta patrística, que era heredera de la tradición apostólica, podrían encontrar respuestas a las preguntas generadas por el liberalismo del momento. De ahí que desde la reacción de Kansas ha habido un cierto apego a revisar a los padres de la iglesia para poder tener una comprensión vivaz de lo que la iglesia primitiva creía, puesto que lo que se desea es ser como la iglesia primitiva. ¿Y quién mejor que los padres de la iglesia o padres apostólicos que estaban tan cerca de para tener una comprensión mayor de lo que realmente era eso? Y claro, si logramos rescatarlos, tendremos una experiencia parecida a la que se vivió en Kansas. Lo único es que la reacción de Kansas no solamente revisó a los padres apostólicos, la reacción de Kansas incluía pastores, a profesores protestantes. Hubo una especie de apoyo entre católicos y protestantes ante el liberalismo francés. Y eso obviamente lo que provocó fue que generaran programas en conjunto que les permitieron despertar a todo un estudiantado, toda una generación de estudiantes que tenían una visión relativa de la moral y que obviamente abrazaron los absolutos del cristianismo, porque no solamente se revisó a los padres, sino que también se revisaba a los autores reformados y toda la literatura producto de esos autores. Entonces yo lo que creo, para responder tu pregunta de forma directa, es que lo que ha habido es una especie de deseo de revivir una experiencia como la de Kansas, pero solamente con una mano.
Es decir, solamente revisando a los padres y no revisando a los autores reformados, que si se hacen en conjunto generan una explosión en el ámbito de lo que es la contrapartida al progresismo incipiente. Eso es lo que sucedería en ese caso. Ahora bien, eso podría ser una elucubración personal, puesto que posiblemente de forma inconsciente muchos lo hacen así, pero tal vez sin conocer los antecedentes históricos al respecto. Yo menciono la reacción de Kansas simplemente porque veo un paralelismo muy notable en el ámbito histórico a lo que podría estar pasando ahora. Una especie de resurgir del catolicismo romano, a revisar a los padres, porque se desea volver a tener una experiencia común con la fe primitiva y también servir como una respuesta al progresismo incipiente actual, que tiene su referente histórico paralelo en el Mayo francés para la época de la reacción de Kansas. O sea, no sé si me doy a entender con el paralelismo. O sea, en Kansas tienes a católicos que quieren ser, que quieren enfrentarse al progresismo apelando a los padres, apelando a la tradición cristiana primitiva. Y eso es lo mismo que parece que quiere pasar acá, ante la amenaza del influjo de, del, del globalismo incipiente. Lo que se pretende es volver a revitalizar la fuerza a través de la consulta de los cristianos más primitivos. El único inconveniente con ello es que justamente el trabajo es inadecuado cuando se hace solamente de esa manera, porque sin duda alguna, la reacción de Kansas también incluyó una revisión de la herencia que la reforma protestante le había dado a la cultura occidental. En lo que está pasando con los apologistas actuales, especialmente del ámbito católico romano, es que quieren rescatar la información suministrada por los valores que el catolicismo romano de Occidente, y quieren negar justamente el valor o el aporte que la reforma protestante le ha dado a Occidente. Y al hacer eso, quieren secuestrar el movimiento de la lucha contra el progresismo y decir que justamente los protestantes son los progresistas. Y no sé si tú has oído mucho ese discurso, que el progresismo es de facturación protestante, cuando es nada más lejos de la verdad. Es simplemente un intento de secuestrar el movimiento para tratar de aparentar quiénes son los verdaderos enemigos y quiénes son los verdaderos salvadores. Claro. Sí, algo parecido me comentó Jonathan en la entrevista breve que tuvimos. Él dijo que el catolicismo había sabido articular mejor lo que era la batalla cultural, y que los reformadores o los reformados se habían excluido en el fideísmo, en las cosas exclusivas de la fe, y no han sabido, o mejor dicho, no han articulado de una mejor manera lo que es la batalla cultural. Por supuesto que sí. Y otra cosa, bueno, pero en ese caso, yo creo que la O respuesta esto más... sería, disculpan esto, o esto sería como un anzuelo, como una carnada de los católicos para captar más adherentes. Es posible, es posible. Lo que pasa es que es una falacia, es una mentira. Históricamente hablando, el progresismo ha tenido siempre de frente al cristiano de cualquier denominación, al cristiano en todo sentido. Más aún, pareciera que el progresismo intenta infiltrarse en el catolicismo romano, y que el catolicismo romano es más fácil de ser infiltrado por su estructura jerárquica. Nadie puede decir lo contrario. De hecho, los mismos apologistas católicos, que muchos llaman garroteros, son muy críticos del actual Papa, por ejemplo. Lo llaman Sí, progresista. Ahí viene el problema. O sea, a final de que cuentas, lamentablemente es argentino. el progresismo está muy marcado también dentro de la curia de la Iglesia Católico Romana. Entonces, a final de cuentas, creo yo que sería eh, no quiero decir simplón, pero, pero no sería totalmente correcto limitar, como hacen muchos, el progresismo a las iglesias reformadas. De hecho, ni siquiera lo son. Que hay denominaciones, o en este caso, que hay experiencias de fe
que han adoptado un modelo de identificación con la cultura hasta el punto tal de que han abrazado los lineamientos del progresismo, como ha pasado en Estados Unidos en algunas denominaciones, no quiere decir que sea la regla general. De hecho, las iglesias presbiterianas que hoy pueden tener a una obispo lesbiana no representan al mundo presbiteriano, que los rechaza. De hecho, hay decisiones justamente porque han abrazado esos lineamientos como tal, y eso implica que hay un deseo marcado en sentar un precedente y decir directamente que nosotros somos cristianos y obviamente estamos en contra de todo lo que ataque justamente la fe cristiana y la moral judeocristiana. No hay absolutista más grande que un reformado. No hay un pensamiento de absolutos morales más grande que aquel que habla de sola. La teología de la inmediación, es decir, que habla de la sola escritura, sola gracia, sola fide, solo Cristo, sola Deo gloria. Ese énfasis en sola es un énfasis de absolutos. Así que decir que el protestantismo es relativista es ignorar al protestantismo y repetir consignas que usted escuchó por un videíto de internet. Totalmente. Néstor, hay un comentario que me llamó la atención de David, AK4, no sé si sigue conectado, pero dice que, bueno, él decía como que no todos los evangélicos, que no metamos todos los mismos, a los evangélicos en la misma bolsa, que no todos son igual. Y acá igual veo, pero acá veo el comentario de él, dice, solo están regresando a la iglesia, nada más, dice. No sé a qué iglesia se refiere. Bueno, tendrías que verlo desde el principio, pero la cuestión es, volviendo al tópico, alguien preguntó sobre los datos estadísticos. Esto es importante. Los datos estadísticos que yo, por ejemplo, he mencionado sobre México, los publicó la revista Christianity Today. Justamente lo tengo acá, 15 de febrero del 2021. No creo que se vea. Bueno, no creo que se vea por la iluminación. Pero la cuestión es que la revista Christianity Today publica un artículo de Griffin Paul Jackson de 15 de febrero del 2021, donde se hace un censo mexicano en el 2020 y se llega a la afirmación de que los evangélicos alcanzaron un nuevo máximo y los católicos un nuevo mínimo. De modo tal que la mayoría católica en México se está desvaneciendo lentamente, así inicia el artículo, mientras que por primera vez los protestantes han superado el 10% de la población del país. Según los datos obtenidos en el censo que se hizo en el 2020, el movimiento protestante evangélico tuvo un avance pasando del 7.5 que tenía en 2010 a un 11.2. Y luego la Iglesia Católica, que había dominado históricamente el panorama religioso de toda América Latina, era uno de los países más católicos de la región. Uno de los países donde menos influjo del protestantismo había. De modo tal que de 1950 al año 2000, la proporción de católicos en México era amplia, pero ha descendido de un 98, un 88%, y solo 2 décadas después, ese porcentaje ha caído hasta el 77.7%, lo que implica que en México, uno de los países latinoamericanos más católicos, se está descendiendo el incremento de católicos y está aumentando el de protestantes. Así que en términos estadísticos, muy actual esta estadística 2020, estamos viendo que el fenómeno de la migración de protestantismo a catolicismo no es tan amplio como se supone. Es más mediática, como alguien destacó. Puesto que estadísticamente hablando lo que vemos es eso, es más un crecimiento de y un descenso de. Otra cosa es que también ha habido un marcado interés en protestantizar la forma de las expresiones litúrgicas dentro de los misales romanos. Es decir, y más que protestantizar, el pentecostalismo, al ser un referente tan importante en Latinoamérica, ha conllevado a que aparezca una vertiente pentecostalizada en el catolicismo romano. El catolicismo romano
incluso ha imitado las formas de predicación de los pentecostales. A muchos sacerdotes, yo he visto predicadores dentro del mundo católico romano que te predican como pentecostal. En República Dominicana, sobre todo, hay un incremento de tratar de hacer parecer más evangélicas las reuniones que los católicos romanos sostienen. De ahí que también incluyan una reforma musical, cosa que fue idea del neopentecostalismo y que justamente dentro del catolicismo romano se está abrazando la idea de reformar la música, insertar las formas externas de la liturgia protestante. Entonces, si nosotros vemos eso desde esa perspectiva, es que está habiendo un problema con el catolicismo romano. Por lo tanto, cuando se habla de ese fenómeno de migración, yo creo que es un fenómeno mediático que se le está dando más ruido a uno que otro apologista en el ámbito anglosajón o en el ámbito latinoamericano que de motu propio ha decidido por su propia cuenta, de forma honesta en muchos casos, pasarse a un espectro del ámbito religioso cristiano, pero que sin duda alguna, ha generado más ruido que lo que realmente provocaría una especie de, en el ámbito estadístico, representación masiva de una migración de un grupo hacia el otro extremo. Wow. Impresionante, Néstor. La verdad que esto no lo había tenido en cuenta, sobre todo los datos que dijiste de la revista Christianity Today. Y yo creo que también es un llamado de atención, ¿no? Sobre todo a los apologistas católicos, que hoy por hoy menosprecian, digamos, la fe evangélica o también la sola escritura, ¿no? Un llamado de atención también, sobre todo en la liturgia. Yo tuve la oportunidad hace unas semanas atrás, bueno, de esta parte, sobre todo en mi provincia, es algo parecido a México, no digo que es igual, hay mucha idolatría, muchas tradiciones y muchas cosas paganas, por así decirlo. Por temas de trabajo, tuve la oportunidad de estar presente en lo que se llama procesión. De hecho, mi provincia tiene una de las más grandes procesiones de Argentina, que es la procesión de la Virgen y el Señor del Milagro, como la llaman acá. Pero yo tuve la oportunidad de ir a Jujuy, que ahí es la procesión de la Virgen de Río Blanco, como la llaman ellos allá. Y vi en la liturgia de ellos, sobre todo en los jóvenes, que cantaban canciones así al estilo pentecostal y evangélica. Y eso, cuando vos comentabas recién, sobre todo de la música de ellos, me llamó muchísimo la atención. Así que es un buen dato eso, porque yo la verdad que, bueno, digo, ¿qué te parece un evangélico esto? ¿Qué le pasa? No, y te voy a dar otros datos. Por ejemplo, Nicaragua y Honduras han estado perdiendo una presencia del catolicismo romano cercana al 30%. Nicaragua y Honduras. Wow. También hay descensos significativos del 20 al 15% en Costa Rica, Uruguay, en Chile, en Panamá y en Brasil. El descenso del catolicismo romano es más leve en El Salvador, en Perú, en Colombia, en Argentina, que es tu caso, en Venezuela, en Ecuador, Bolivia, Guatemala y Paraguay. Es más leve, pero es del 13 al 5%. O sea, aunque es más leve, es significativo, es un 13%. Entonces, 13%. Para 1994, si mal no recuerdo, 1995, la Iglesia Católica estaba perdiendo fieles en casi todos los países, menos en México. Pero con los datos del 2022, estamos hablando de que justamente el país que menos católicos perdía, que era México, los está perdiendo de un 98%, un 77.7%. Imagínense eso. O sea, cuando se habla entonces de fenómeno de migración protestante con los datos estadísticos, yo no veo tal fenómeno. Que un influencer de YouTube se pase al catolicismo no quiere decir
que todo el mundo se está planteando en el mundo reformado pasarse al catolicismo. Wow, turn down for what? Wow. Sí, Néstor, mira, yo la verdad que no tenía esos datos, fueron muy interesantes. Y Muchas ahora gracias. no veo que sea casualidad de tanto apologista católico, las redes, o sea, con presencia en las redes, Santiago que se pasa al catolicismo, o sea, Las, como que las todo va. redes, las redes como, pintan un mundo que no es el mundo real. exactamente, Eso es algo que hay que tenerlo exactamente. claro siempre. Bueno, no sé qué te parece si podemos leer algunos comentarios o responder preguntas. No sé si Sí, ya sí, casi llegando Néstor, a la recta final. sí, eso justamente te iba a decir, Néstor. Ok, Abrimos el abanico, como que bien dice. por ejemplo, aquí tengo Iglesia de Cristo que dice en Centroamérica el pentecostalismo con el Evangelio de la Prosperidad es el común denominador en todas las iglesias evangélicas. Mi pregunta es cómo llegó este evangelio distorsionado. Lo que pasa es más por lo que influyó mucho fue la televisión. La televisión influyó mucho, especialmente los canales cristianos que llegaban tenían esta promoción del televangelismo y el televangelismo es la base del evangelio pleno. De forma tal que el fenómeno del televangelismo y los medios de comunicación masivos son los que generaron que fuera introduciéndose sin duda alguna. Puesto que no podría decir que las campañas evangelísticas, por ejemplo, un Gigi Ávila en Latinoamérica, hubiesen generado eso, porque sin duda alguna que Gigi Ávila nunca comulgó con el evangelio pleno. El televangelismo fue justamente responsable de que se introdujera ese evangelio tal como lo menciona el hermano. Dice en los inicios de pandemia en Colombia, cuando tuvieron que cerrar los templos, abrimos grupos pequeños en casa de hermanos. Cuando reaperturamos el lugar, éramos más que antes de la pandemia. Eso es verdad. Eso pasó en muchos lugares. Voy a seguir buscando una pregunta directamente y saludo a todos los hermanos y hermanas que nos Saludos, acompañan. hermanos. Sí, sin duda alguna. Es un honor para mí que ustedes estén acá. Aquí tengo una pregunta de debates bíblicos. Pregunto. ¿Por qué muchos intelectuales protestantes de diferentes confesiones están migrando al romanismo? Eso es falso. Eso es falso, totalmente. No hay tantos. De hecho, los más grandes intelectuales en el campo apologético, como William Lane Craig, todavía siguen siendo reformados. Alvin Plantinga, por ejemplo. O sea, no hay muchos que yo sepa. No sé si tú conoces alguno, hermano, Matías. O un nombre No, que puedas también en la mencionar. misma Puede línea estar tuya, aquí. Néstor, porque la verdad que yo creo que más un fenómeno de las redes que algo, digamos, empírico en sí, ¿no? Estadístico, totalmente en línea con lo que decía Néstor. Exacto. Eh, Aquí me pregunta Dante, ¿me podría mostrar la palabra denominación en la Biblia? Pero eh, no creo que eso se llama letrismo. A veces se puede caer en un letrismo muy absurdo. Recuérdense que hay muchos conceptos que no aparecen en la Biblia, ni siquiera la palabra Biblia o la palabra Trinidad. O sea, no. Usted ha recibido autoridad de la Sagrada Escritura para formar su propia comunidad eclesial. No es para formar la propia comunidad eclesial, sino que cada hermano tiene la facultad dada por el Señor para poder predicar la palabra. El llamado de la gran comisión es para todos. Ahora se supone que cuando se predica la palabra y se arma una comunidad, Dios permite que pueda ser, si en dado caso es desarrollada desde un ámbito de trabajo comunitario, Dios permitirá directamente que ellos puedan tener líderes que se van a encargar directamente de hacer ese trabajo. Eh, Aquí tengo una respuesta muy buena que dice, pero tal apreciación es totalmente contraria a lo que dice Dios en su palabra, pues fue de los sabios y entendidos, de quienes Dios escondió las cosas respecto a la salvación y se las reveló a los sencillos. Y luego en Lucas capítulo 10, verso 21 dice, en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo,
Yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios entendidos y las has revelado a los sencillos y Padre, porque así te agrado. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, fue más contundente aún al decir que de lo vil del mundo y de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Acá, 1 Corintios 1, 26, 29. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. La desinformación es peor que la ignorancia, pues el ignorante por lo menos puede llegar a aprender, pero el desinformado, como cree que sabe, se queda estancado en su error. Eso mismo le pasa a la Iglesia Católica y a muchos que se acercan a ella. Parecen ser gente instruida. Eso es respondiendo al comentario, todos lo pasaron respondiendo al comentario de los intelectuales. Parece ser gente instruida, pero lo que tienen es mucha desinformación. Nomás hay que ver lo lejos de la palabra de Dios que está tu comentario. De hecho, este no es un comentario de autoría tuya, sino de tus guías que te desinforman, ya que esos criterios para evaluar la verdad no solo son falsos, sino contrarios a la palabra de Dios que dicen seguir, pues no son los sabios a quienes se les revela la palabra de Dios, sino a lo vil y menospreciado. Muy buena reflexión, debo decir, muy buena reflexión, porque justamente puedes responder a dos preguntas. La primera, respecto a lo de los intelectuales, pero yo creo que más a la segunda. Claro, Dios levanta personas humildes para trabajar, porque el objetivo del Señor es salvar las almas. Entonces Dios va a levantar a cualquiera para que haga esa obra. Obviamente la estructura de la iglesia va a depender de la palabra de Dios. Y si la palabra de Dios se predica conscientemente y de verdad, entonces Dios permitirá que obreros entrenados puedan hacer uso de la misma. Creo que es la misma palabra la que da la autoridad al respecto. Vamos a chequear cómo puede estar el Espíritu Santo en cada. Esto voy a tener que leer solamente los comentarios que están justamente ligados a, porque esto tiene que ver ya con otro tema. Pero vamos a ver. Sí. ¿Cómo puede estar el Espíritu Santo en cada una de las sectas, enseñándoles a todos puntos de vista opuestos? Se debe hacer notar que todas las denominaciones enseñan de la misma Biblia. Ah, Bueno, lo que hay que pasa es, decirle. bueno, ¿qué tú quieres decirle? Disculpa, Néstor, disculpa. Lo que pasa que dice, ¿cómo puede estar el Espíritu Santo en cada una de las sectas enseñándole a todos los puntos de vista opuestos? O sea, eso introduce una falacia, digamos. O sea, el Espíritu Santo no está en una secta. No sé qué Biblia estará leyendo. Sí, ese es el problema. La palabra secta, lo que pasa es que considera que son sectas las iglesias protestantes, pero hay un pequeño problema con mi querido Dan. Si Dan es católico, no es coherente con su catecismo. El catecismo, en el numeral 819, si mal no recuerdo, dice que las iglesias protestantes son medios de salvación. De hecho, no puede acusarlas de sectas. El mismo catecismo hace una separación entre secta, cisma y herejía. Y entiende que las iglesias reformadas son simplemente escindidas de, y por lo tanto están justificadas en Cristo y son agentes de salvación, son medios de salvación. Porque aunque no tienen comunión perfecta con Roma, sí tienen comunión perfecta con Cristo. El catecismo romano entiende que usted no puede llamar sectarios a los reformados, los tiene que llamar hermanos, ni siquiera hermanos separados. Eso de hermanos separados es una ficción, puesto que en el catecismo ese término por lo menos no aparece. Yo lo estaba leyendo y no lo encuentro. Lo que sí se habla de hermanos en el Señor, hermanos en el Señor. Por lo tanto, creo que la pregunta de Dan tiene mucho que ver con los grupos sectarios, pero no con los reformados. Si es así, entonces, claro, el Espíritu Santo no está con las sectas. El Espíritu Santo no está con los testigos de Jehová, con los mormones, porque son sectarios, pero los reformados no lo son, son medios de salvación de acuerdo con el catecismo. Ahora, el problema suyo tendría que ver con su catecismo, y si usted está en contra de su catecismo, usted no es católico. Ahora, si usted
católico y no está de acuerdo con el Concilio Vaticano II, donde está construido su catecismo, usted ha demostrado que se ha separado de su propia iglesia y que se ha convertido en su propia denominación. ¿Por qué? Porque usted está asumiendo un marco doctrinal diferente al que supone la Iglesia Católica hoy en día. Es por eso que los apologistas católicos actuales que atacan a los protestantes están atacando muñecos de paja o dando puñetazos al aire, demostrando con ello que no son coherentes. ¿Por qué? Porque no son consistentes con su propio catecismo. Excelente. Bueno, Néstor, creo que nos pasamos un poquito de lo acordado. Sí, sí. Voy a destacar solamente este comentario y dos más. De Luis Daniel, dice: yo soy guatemalteco, dicho sea de paso, te puedo dar cifras estadísticas precisas. De los 18 millones de guatemaltecos, un 44% es de alguna iglesia protestante y un poco más del 42% es católico. Justamente lo que estábamos diciendo. Gracias, Luis, por ese interesante y contundente dato. Vamos a ver otro comentario más, dos más, ya para... Dato mata relato. Sí. Como diría, dato mata relato. Así mismo es. Déjame ver, dice... para vos, Santi. Vamos a escuchar. Estoy buscando justamente alguno que esté relacionado ya. Todos los comentarios que han escrito son muy buenos, debo decir. O sea, sí, buenísimo, la verdad. Todos son buenos, quiero decir. Ok, vamos a ver. Dice: ¿acaso no ha ganado el protestantismo al hacer que la Iglesia Católica considere a Lutero como testigo del Evangelio y al hacer que se reforme con el Concilio Vaticano II? Sí, en parte. Todavía falta mucho, pero sí, en parte. Y por último, voy a ver este comentario de Cipher Mosk. Creo que puede ser el comentario que cierre la noche. En vez de proclamar el evangelio y convertir a los paganos, la Iglesia Católica cristianizó las religiones paganas y paganizó el cristianismo. Tremendo análisis. Creo que eso generaría mucha discusión y creo que es discusión válida al respecto. Pero sin duda alguna, que el trabajo encomiable del cristianismo, no de la cristiandad, del cristianismo, siempre será la conversión de las almas. Por lo tanto, el cristianismo verdadero, que es el cristianismo bíblico, es el cristianismo que enfatizará la verdad de las escrituras. Todo lo demás será paganismo disfrazado con los austeros ropajes de la cristiandad. Así que gracias, Cipher, por ese comentario. Bueno, creo ya que hemos llegado al final, amado hermano. Fue para mí un honor haber estado contigo. El placer es mío, Néstor. Gracias de nuevo por permitirme estar en tu espacio. Gracias a todos los que han participado. Y bueno, que no sea ni la primera ni la última vez. Claro que no. De hecho, les animo a todos los que están viéndonos que se suscriban al canal de nuestro hermano Matías, un padre enojado. ¿Por qué ese nombre? Bien, un padre enojado, a ver, es medio ambiguo, ¿no? Ya que quizás cuando uno pronuncia la palabra enojo es algo, digamos, que trae un rechazo o algo enfurecido o sin dominio propio, pero no. El hecho es que reaccionar, digamos, a distintos temas, ¿no? Hasta inclusive políticos, que tiene que ver con la batalla cultural, a esto lo que tiene que ver relacionado con la fe, la apologética. Desde el lado de edificar a los que me escuchan, a los que nos ven, pero sobre todo es de reaccionar, digamos, lo mío surge de una reacción como papá, sobre todo, como evangélico, como un hombre que vive en una nación donde, bueno, de hecho hoy se condenó a Cristina Kirchner a 6 años. A 6 años. Y yo hablaba, sí, poco, para todo lo que choreó, es poco, pero
donde veo que la palabra de Dios dice: la justicia engrandece a la nación, pero el pecado es afrenta de los pueblos, dice en Proverbios 14:34, si mal no recuerdo. Y veo que hay gente que la defiende a morir y que salen a las calles rasgándose la vestidura por Cristina Kirchner, cuando nuestro preámbulo de la Constitución Nacional cita a Dios, donde por ejemplo, vemos a nuestros representantes jurar por la Sagrada Escritura, pero obviamente que no la tienen en cuenta. Obviamente no todos, salvo unos pocos, pero la gran mayoría. Entonces yo reacciono, no de manera enojada, pero sí dando razones o argumentos del por qué la gente está tan loca hoy en día, que defiende, como dice Chesterton, hay que argumentar o arguir o sacar la espada para decir que el pasto es verde. Lo mismo con el tema de la ideología de género y demás. Y eso es lo que es un padre enojado, ¿no? Yo tengo chicos muy pequeñitos de 8 y de 7 años, donde de jardín tuve que estar metido para que no le enseñen el contenido de ESI, que está influenciado por la ideología de género, con contenidos horribles. Así que así se fue formando, digamos, el canal de un padre enojado. No, mira, está excelente. Sí. Animo a todos los demás que están aquí que puedan suscribirse directamente ahí, darle un apoyo a nuestro querido hermano Matías, porque sin duda alguna es un trabajo que necesita ser visibilizado. Muchas gracias, Néstor, por tu apoyo. Y bueno, esperemos que el canal siga creciendo, tanto el tuyo como el mío, que el tuyo está creciendo a pasos gigantados. Gracias a Dios. Que no sea la primera y última vez. La verdad que hay muchos temas, ¿no? Por ejemplo, el último chat que leíste, muy interesante, que abre hilo, ¿no es cierto?, para otra entrevista, para otro debate, cómo abordarlo, porque esto plantea también desafíos a nosotros como evangélicos, como reformados, plantea desafíos, o sea, no solamente decir, bueno, la iglesia está en este estado, ¿qué hacemos? ¿Qué está pasando con este fenómeno? Que bueno, que vimos que es más, digamos, un fenómeno de las redes, pero algo está pasando. Entonces también plantea desafíos. No sé cómo lo ven esto. Yo creo que sí, sin duda alguna, pero será tema para otra conversación. Así que, amigo, te deseo unas buenas noches. Gracias por haber estado acá. La próxima será en tu canal, así que sin duda alguna sé que eso va a incrementar y podrás tener un excelente trabajo ahí. Y gracias por todo. Gracias, Néstor. Que Dios te bendiga. Igualmente a ti. Dios te bendiga mucho. Tienes acá un hermano y un amigo. Gracias, Néstor. Y vamos a Argentina el viernes, ¿eh? Claro que sí. Por supuesto que sí. Vamos. Gracias a ustedes también por habernos acompañado. Ustedes sin duda alguna son los que nos hacen la noche. Fue un placer. Recuérdense que estaremos subiendo más contenido en esta semana, mucho contenido, especialmente algunas contrarrespuestas. Dios les bendiga mucho y nos vemos por ahí.